En esta ocasión, la colección de testimonios de la educación en Canarias es un episodio dedicado a la educación especial e inclusiva en nuestro archipiélago. Para ello, entrevistamos a 3 docentes que fueron protagonistas, miembros del llamado Gabinete Técnico de la Educación Especial en Canarias. Fue un servicio impulsado desde la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, que fue realmente la experiencia pionera que intentó de algún modo acometer y atender adecuadamente a las aportaciones o las acciones educativas para atender a las personas con necesidades educativas. A lo largo de la entrevista abordaremos cuestiones de tipo conceptual sobre si es adecuado el concepto de educación especial, necesidades educativas especiales o educación inclusiva. Y repasaremos también las acciones concretas desarrolladas por este gabinete, así como se indagarán sobre los motivos que hicieron que desaparecieran. Les invitamos a ver este episodio y, por supuesto, tienen a su disposición también la entrevista completa. Bueno, yo tengo la teoría de que deberíamos suprimir etiquetas. O sea, yo pienso que la educación tiene que ser para todos y para todas. Ese es mi criterio ahora mismo. Pero si tenemos que hablar, si vamos contextualizando lo que vamos a hablar a lo largo de esta charla, está claro que tendremos que hablar primero de educación especial, pedagogía terapéutica, después de atención a la diversidad y a las necesidades educativas especiales, hasta llegar al terreno de la inclusiva. Pero ¿por qué te poner etiquetas? O sea, yo creo Fueron que las denominaciones que sí, se que se utilizaron en fueron distintos utilizando periodos, en todos esos periodos. pero que es verdad que, como tú dices, tienen todos una connotación. Claro. Y ayer fue un tema que Juan Sí, nos Sí, recordó. sí. vamos a ver, como Dudu bien dice, los conceptos son fruto de los periodos históricos en el que las sociedades y el sistema Sí. educativo en este caso viven, ¿no? Y bueno, si nos retrotraemos un poco en el tiempo, yo recuerdo la ley de educación especial del 45, cómo se denomina a estas personas son subnormales profundos Mm, y disminuidos, ¿no? sí. Físicos, Mm, inválidos, incluso se utilizaba esa palabra en la propia normativa sí, sí. si los conceptos definen y además con mucha profundidad y de una forma muy encubierta maneras de ver las cosas, ¿no? Bueno, siguiéndonos ya a lo que es los años 80, todavía se seguía hablando de minusválidos, de disminuidos, bueno, y así se estaba utilizando en la legislación y especialmente en Canarias, porque la ley del 70 así lo manifestaba. O sea, la ley del 70 fue la primera ley que de alguna manera reconoce de forma oficial la respuesta, un intento de respuesta más normalizada a las personas minusválidas, como se llamaba en aquel momento, y ya abre la puerta a crear aulas de educación especial en centros ordinarios. Y eso hace que se empiecen a crear aulas de educación especial en los centros ordinarios, pero en España empiezan a llegar las corrientes de pensamiento que en los años 60 y 70, tanto en los países nórdicos como en el Reino Unido, empezaban a hablar de integración, de normalización de la respuesta educativa, y se cambia conceptualmente a hablar de las personas con discapacidad. Y eso llevaba aparejado a que eso exigía una respuesta a las necesidades educativas específicas. O sea, se pasa de hacer hincapié en el etiquetaje, en las Sí. características del alumnado, en lo que el alumno no tenía, la disminución, centrado en eso, ¿no? O sea, se veía un poco patológicamente a esas personas en el sentido médico del tema, a pasar a hacer hincapié en que eran personas con discapacidad y que por tanto era posible, porque en los años 80 en el magisterio estaba bastante, sí, en los docentes que trabajábamos en la escuela, estaba bastante arraigado, aunque todos manifestábamos que estábamos por la integración, cuando hacíamos encuestas, y nosotros como colectivo, cuando organizamos jornadas, hicimos algunas encuestas, más del 30% del profesorado tenía claro que esos alumnos no iban a aprender nunca, no podían aprender, tenían una visión muy negativa del aprendizaje y que además a integrar ese alumnado en la sala ordinaria iba a entorpecer el aprendizaje del resto del alumnado, ¿no? Eso era un 30, un 40% del profesorado tenía ese pensamiento claro, ¿no? Entonces eso era una barrera importante a tener en cuenta. Bueno, pues a partir de ese momento y con esos previos, pues entre abril y junio del año 88,
representantes de profesorado de distintas zonas y de, como decíamos, los equipos multiprofesionales, otros profesionales orientadores y las familias, inspección, etcétera, y familias que venían organizadas en estas asociaciones. Empezamos el análisis de la situación de la educación especial en Canarias de una manera muy bien estructurada, porque se planteó cómo ir valorando para distintas etapas de educación infantil, la EGB que era en aquel momento y la formación profesional, cuál era la situación actual, qué necesidades observábamos y qué alternativas, ¿no?, que de futuro veíamos. Y eso supuso eso, 2 meses de reflexión, de trabajo colectivo muy interesante, de aprendizaje de unos con otros, de los distintos sectores, y se elaboró un documento muy completo, con un plan de trabajo muy bien definido. Ese documento Muy es el que bien. presentamos en la Dirección General. De nuevo, ya se habían hecho varios intentos de nuevo para ver si efectivamente esa consejería, que no tenía política educativa definida en este ámbito, aceptaba que por ahí podía Sí. trabajarse. Y es en ese momento cuando nos tropezamos con una directora general que entiende que efectivamente eso merece la pena apoyarlo y nos da la oportunidad de ¿Quién era? Ana Rosa Ana Rosa Corrales. Vale, vale, vale. Ana Rosa Corrales. La verdad que nos acogió de una manera extraordinaria. Sí, Ella sí. entendió perfectamente, sabía perfectamente cuáles eran las limitaciones que tenía la consejería y que allí había un trabajo serio. Un matiz que yo quería hacer es que lo importante es que las personas que fueron a formar parte del gabinete fueron elegidas por la asamblea en este caso nosotros, del Ujú. profesorado, bien de centros específicos, bien de centros de primaria con unidades de educación especial. O sea que fue una propuesta que se le hace a la directora general de determinados nombres de personas que podrían Ujú. ocupar ese puesto, ¿no? Ese equipo para empezar a marchar. Te cuenta que Realizando. nosotros nos incorporamos a la consejería sin tener ninguna idea de cómo se hacía un trabajo burocrático y administrativo. Nosotros Y veníamos de además donde no veníamos. fueron nombrados a dedo por No, los no, No, dirigentes claro. políticos. digamos, No, no, fuimos no. nombrados a dedo por nuestros iguales. Eso, por- emergió desde la base. Desde la base, Es que efectivamente. sí, eso nosotros es lo más tuvimos un estatus muy interesante. singular Sí, sí. porque éramos un grupo de profesores que trabajamos en el ámbito administrativo, pero no dependíamos, digamos, del campo político. Entonces, de alguna manera teníamos una cierta autonomía de relación social y de funcionamiento. Y por otra parte, al irse creando servicios, mm, ir modificando los centros, en este caso los centros específicos, creando las plazas de itinerantes de educación especial, el apoyo logopédico y todas esas cosas, nosotros también desarrollábamos la coordinación y seguimiento de esos programas. O sea, que nosotros nos reuníamos Amparo y yo nos reuníamos con los centros específicos para transformar de alguna manera la idea de centro específico, que el centro fuera cambiando, que esos alumnos fueran saliendo de los centros específicos y fueran integrándose en la escuela ordinaria o en una denominación que hicimos en aquel momento de aulas en clave, que eran aulas de tránsito para pasar luego al sistema ordinario, ¿no? Todo eso lo hacíamos nosotros Sí. con el profesorado. Luego, la formación, el programa de apoyo logopédico nos reuníamos mensualmente y hacíamos un seguimiento de cómo van los logopedas en sus zonas respectivas. Se veían las necesidades y cada curso escolar, en las memorias, pues nos planteamos si había que ampliar los programas, si no, ese tipo de cosas. Y bueno, y toda la formación que necesitaran, pues la buscábamos y se la dábamos al profesorado. Cuando nosotros llegamos al gabinete, procedíamos de una cultura pedagógica, como era la cultura del movimiento Renovación Pedagógica, en el que nosotros durante años habíamos defendido que el profesorado tenía que ser partícipe y protagonista de los cambios que Claro, se implementaban sí. en la educación, ¿no? Y entonces desde esa filosofía tuvimos claro, y la verdad que por parte de la Dirección General nunca nos pusieron ninguna Ujú. cortapisa, de que teníamos que contactar y con el profesorado, con los servicios, para ver primero qué efecto tenía esas normativas que nosotros íbamos elaborando y qué dificultades de implementación tenían en la escuela.
Y para eso se creó una estructura que al principio funcionaba en determinadas zonas de inspección porque lo favorecían los inspectores, que eran los seminarios de educación especial de zona, que ahí había una formación, porque claro, como me acuerdo que decía una compañera de los equipos multiacadémicos, que los profesores de educación especial estábamos todos en pañales porque no teníamos ninguna formación. Y en esos seminarios se intentaba dar una formación muy básica, muy primaria. Nosotros cuando llegamos, una de las primeras cosas que hacemos como gabinete es digamos, legislar para que esos seminarios de zonas se generalizaran en el ámbito de toda la comunidad, en todas las zonas de inspección.